Perfecto, chicos. ¿Qué tal con todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos al taller del día de hoy. Mi nombre es Jonathan Junio. Hoy el taller del día de hoy va a ser un taller práctico. Vamos a ver las diferencias entre el diseño con un microcontrolador y haciendo la comparativa con un dispositivo lógico programable, en este caso una FPGA. ¿Bien? Entonces vamos a empezar. Un momento voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bien. Entonces, para el taller del día de hoy vamos a trabajar con dos tarjetas, ¿ya? Ahorita les muestro las tarjetas con las que vamos a trabajar. Una de ellas es una tarjeta de FPGA, ¿ya? Es la de 0 nano, y el otro va a ser un microcontrolador, ¿ya? Solo que en este caso la parte del microcontrolador lo vamos a hacer mediante simulación, ya que no tengo ahorita el microcontrolador a la mano, ¿sí? Pero igual vamos a ver la misma demostración. Voy a conectar mi cámara, a ver, denme un momento, o si no lo voy a conectar después. Bien, para empezar el taller del día de hoy, vamos a crear una carpeta, en este caso para poder trabajar. Ya, vamos a poner acá la carpeta, taller sábado, ¿está bien? Y acá vamos a hacer dos demostraciones, ¿no? Pues vamos a separarlo en dos partes. Uno va a ser este demo con FPGA, la que vamos a hacer primero, y la otra va a ser una demo con un microcontrolador, una MCU. ¿Está bien? Muy bien, perfecto. Para trabajar con la FPGA vamos a trabajar en este caso con el software de Quartus. Vamos a abrirlo en este caso y vamos a ir directamente a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Lo bueno del software de Quartus, ¿no? Respecto a la creación de los proyectos, es bastante intuitivo, ¿no? Vamos a poner acá en siguiente. Vamos a escoger nuestra carpeta de proyecto, en este caso. Y a ver, ¿dónde estamos? Acá en clases cursos, justo había creado una carpeta en lo que es fundamentos de sistemas embebidos, taller sábado, y acá donde dice demo FPGA. Vamos a seleccionar esta carpeta. Vamos a colocarle a este proyecto. Este proyecto se va a llamar control PWM, ¿ya? Control PWM. Ponemos siguiente, va a ser un proyecto vacío, en este caso, no vamos a añadir por el momento ningún archivo. Y bien, en esta parte nos toca escoger la tarjeta de desarrollo. En este caso, yo voy a trabajar con la tarjeta de 0 nano, así que voy a revisar. Este es el manual de usuario de la tarjeta de 0 nano. Este manual es muy importante, ¿bien? Porque como esta es una tarjeta de desarrollo, los pines del FPGA ya se encuentran conectados, asignados en posiciones específicas. Entonces, si yo quiero desarrollar con esta tarjeta, pues tengo que revisar el manual y ver pues dónde se encuentran las conexiones respectivas, ¿no? En este caso para este dispositivo. Entonces, para eso me voy a apoyar del manual. Lo primero que voy a revisar acá en este manual es el modelo de la tarjeta con la que voy a trabajar. En este caso, vamos a trabajar con este modelo. Es una EP4 CE22 F17. Vamos a ponerlo por acá. EP4 CE22 F17 C6. Bien. Seleccionamos el dispositivo desde la lista de dispositivos. Ponemos acá en siguiente. Y bueno, acá de momento lo podemos dejar así como está. Siguiente y finalizar. Muy bien, ya tenemos el proyecto creado, ¿no? Entonces, hemos creado un proyecto en el entorno de Quartus. Quartus vendría a ser el líder del entorno de desarrollo para las FPGAs, en este caso de Intel Altera FPGA, ¿ya? Intel
FPGA es una de las marcas con mayor presencia en el mercado. En este caso es la marca número 2. La primera marca en posición de mercado vendrían a ser las tarjetas FPGA de Xilinx, ¿ya? Que ocupa la posición número 1 con más del 50% del mercado de FPGA. Le sigue en segundo lugar Intel Altera, con un 30-40% aproximadamente. En tercer lugar se encuentra Lattice Semiconductor, con un 5 a 8-9%, y el restante que sobra son otros fabricantes de FPGAs, fabricantes menores, ¿no? En sí, los tres fabricantes más importantes, como les menciono, es Xilinx, ¿no? Porque, en este caso, en primer lugar, luego está Altera, Intel FPGA, y luego se encuentra Lattice, ¿no? Lattice Semiconductor. Muy bien, ahora vamos a hacer un paralelo y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero con un microcontrolador, para empezar a ver las diferencias. Entonces, yo voy a trabajar con un microcontrolador PIC, un microcontrolador de 8 bits. En este caso voy a escoger el microcontrolador PIC 18F4550 para propósitos de esta demostración. ¿Está bien? Entonces, vamos a abrir el MPLAB X. MPLAB X IDE es el entorno de desarrollo, en este caso, para trabajar con los microcontroladores de Microchip. ¿Está bien? Incluye todas las herramientas necesarias para poder escribir el código, hacer la compilación, depuración, etcétera, etcétera. Muy bien. En este caso, acá tenía un proyecto que estaba trabajando, lo vamos a cerrar. Bien, y aquí también voy a hacer lo mismo que hice en Quartus, ¿no? Voy a crear un nuevo proyecto. En este caso, vamos a ir directamente acá a File, a New Project, y si ustedes se dan cuenta, tenemos también un asistente para la creación de proyectos. Estos asistentes es muy común en todos los IDEs de desarrollo. O sea, ustedes encuentran otro IDE de desarrollo de repente para otro microcontrolador o para otra marca de FPGAs. Usualmente siempre te dan estas guías para que tú puedas crear un proyecto sin ningún problema, ¿no? En este caso voy a escoger un proyecto standalone. Para lo siguiente, aquí también tengo que escoger el dispositivo con el que voy a trabajar. En este caso voy a trabajar con el PIC 18F 4550. Bien. La herramienta de programación, en este caso, si yo tuviese conectado mi programador, pues lo escogería en este caso. Bien. Voy a utilizar simulador, o en todo caso puedo dejarlo así nomás, no habría ningún problema. Ponemos acá en siguiente. Aquí nos toca elegir el compilador. Cuando trabajamos con microcontroladores, utilizamos un lenguaje de programación. En este caso vamos a trabajar en lenguaje C. Entonces, si trabajamos con lenguaje C, tenemos de tomar en cuenta de que vamos a utilizar un compilador, ¿no? Para desarrollar el código y compilarlo para convertirlo posteriormente en lenguaje de ensamblador y luego a código máquina que se va a guardar, pues, en la memoria del microcontrolador. Entonces vamos a seleccionar aquí el compilador. También tenemos que colocarle un nombre a este proyecto. Así que vamos a irnos directamente, vamos a buscar por acá donde había creado la carpeta. Sistemas embebidos, si no me equivoco. Muy bien, acá en taller sábado, en demo de microcontrolador, acá, demo MSU. Y para llevar el mismo nombre, acá le puse control PWM, acá también le voy a colocar el mismo nombre, control PWM. Bien. Vamos a finalizar. Bien, entonces, hasta aquí tenemos creados los proyectos en ambas plataformas, ¿no? Vamos a hacer acá un paralelo. Muy bien. Tengo los dos IDEs de desarrollo. Por un lado, acá creé el proyecto para trabajar con el microcontrolador PIC 18F4550. ¿Está bien?
Y por otro lado, acá he creado pues un proyecto para trabajar con la FPGA EP4CE22F17C6, ¿no? Que es una FPGA de la familia Cyclone 4. Muy bien. Ahora vamos a empezar a hacer el desarrollo. Vamos a ir a trabajar primero en lo que es el entorno de desarrollo de Quartus y luego posteriormente lo iremos haciendo lo mismo para el caso de el microcontrolador, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo acá en Quartus, voy a trabajar con un lenguaje de descripción de hardware. Esa vendría a ser una de las diferencias fundamentales, ¿no? Cuando yo creo un archivo acá en Quartus, generalmente tengo dos opciones básicas. Una es trabajar con el lenguaje de descripción VHDL, por un lado, y otra es trabajar con el lenguaje de descripción Verilog, por otro lado, ¿no? Hay una versión mejorada de Verilog que es System Verilog, pero podemos decir que igual es lo mismo trabajar, ¿no? Con System Verilog o con Verilog. Hay otros lenguajes más de descripción. También se puede trabajar con un lenguaje gráfico por bloques, pero si hablamos de desarrollo con un lenguaje, solamente nos centraríamos en dos, ¿no? En este caso, en VHDL y o en Verilog. ¿Está bien? ¿Cuál debemos escoger? Pues aquí es indistinto. Es decir, más que nada tiene que ver con las preferencias de cada uno, ¿no? VHDL, como comenté, no sé si habrán estado ustedes presentes en otro taller, es un lenguaje de descripción que es popular en todo lo que es América y América Latina por influencia más que nada de los Estados Unidos. ¿Ya? Es un estándar, es un lenguaje estándar, está dentro de la lista de estándares. En este caso es parte del estándar de IEE, o sea, del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Por otro lado, Verilog también es un estándar que nació en Estados Unidos, sin embargo ha sido adoptado, tiene más arraigo en la comunidad europea, es decir, al otro lado. Ustedes buscan trabajos de desarrollo con FPGAs de universidades europeas, en el caso, por ejemplo, de quizás de Alemania, Inglaterra, Francia o incluso de España, van a ver que la mayoría de desarrollos están escritos, si son de FPGAs, es muy probable que estén trabajando con Verilog o con System Verilog, ¿no? Porque es un lenguaje más popular, pero cualquiera de los dos es válido, ¿ya? Así que cualquiera de los dos son estándar, los dos son válidos y lo ideal sería pues conocer los dos, porque cuando nos toque pues de repente revisar alguna documentación, o bien va a estar en Verilog o bien va a estar en VHDL. Para este taller vamos a trabajar únicamente con VHDL. ¿Ya? Entonces aquí creo un archivo VHDL para esta primera parte de la implementación. ¿Ya? Ahora hacemos el paralelo con el microcontrolador. ¿Ah? Trabajando aquí con microcontroladores, nosotros tenemos que crear el código fuente. En este caso, el código fuente va a estar en lenguaje C. Entonces, vamos a seguir este árbol de proyectos. Vamos a crear nuestro nuevo archivo fuente. Bien. Vamos a llamar main. Lo creamos en esta ubicación, extensión .c. Y eso sería todo, ¿no? Muy bien. Ahora, continuamos con la FPGA. Cuando yo voy a diseñar un módulo de PWM, en realidad va a estar compuesto por varias partes. Esto de acá de coger un problema y separarlo en varias partes es una de las maneras que tenemos nosotros de afrontar un problema, digamos, de mediana complejidad. Es decir, no vamos a ir de frente a escribir el código completo de todo el desarrollo, sino que vamos a ir trabajando por partes, ¿no? Vamos a ir trabajando por partes, estructuras, vamos a ir construyendo, ¿no? Vamos a ir construyendo. En este caso, lo que vamos a hacer es ir trabajando cada una de las partes para llegar luego pues a una implementación
mucho más grande, ¿no? Muy bien. Ok, entonces déjame un momento, voy a abrir un archivo para poder trabajar con esta parte. Muy bien, vamos a trabajar uno de los módulos aquí en UHDL, y bueno, los demás módulos vamos a coger de diseños que ya tengo hechos, lo vamos a integrar, ¿no? Podría ser ideal escribir pues todo el código de desarrollo, de descripción de hardware, pero lamentablemente pues el tiempo no nos va a alcanzar para poder hacer todo ello, así que solamente queda trabajar pues en uno de los códigos. Entonces, vamos a trabajar de una vez esta parte. Un poquito esto de acá. Ok. Muy bien. La codificación en VHDL no es lo mismo que escribir código en C, ¿ya? El código en C tiene una estructura, ¿no? Tiene una sintaxis. La descripción de hardware también tiene su propia sintaxis, pero sigue otras normas, ¿no? Sigue otras normas, otras estructuras. A veces cuando uno está acostumbrado a escribir, pues, código en C, le puede ser un poco chocante, ¿no? Encontrarse con que ciertas cosas que uno da por sentado, ciertas costumbres que teníamos al momento de escribir código, pues no son iguales, ¿no? No son iguales. Por ejemplo, una característica que tiene el VHDL, que lo diferencia, por ejemplo, de otros lenguajes de programación, es que, por ejemplo, no es sensitivo a las diferencias entre caracteres mayúsculas y minúsculas. Eso significa que si tú escribes, pues, un objeto, un ente aquí, con el nombre de una variable, por así decirlo, va a dar lo mismo si está escrito con letras mayúsculas o letras minúsculas. Una característica a veces un poquito chocante porque a veces estamos acostumbrados a diferenciar nombres, diferenciar variables de esta forma, ¿no? Pero lamentablemente es así, ¿no? Es lo que tenemos en este lenguaje. Otra cosa también que destaco de VHDL es que es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir fuertemente tipado? Que es bastante estricto con las operaciones y con los tipos de datos con los cuales se hacen operaciones. ¿Está bien? O sea, si tú tienes un tipo de dato, por ejemplo, que es número entero, únicamente vas a poder operar con otros tipos de datos que sean números enteros, ¿no? O sea, no hay manera de hacer operaciones con otros números o otros valores que no sean del mismo tipo, ¿ya? Esto puede traer problemas porque, por ejemplo, en C damos por sentado que existe una conversión de datos implícita. Es decir, si yo opero, por ejemplo, números de diferentes tipos, el mismo compilador puede dar por sentado de que quiero hacer una operación con estos valores y simplemente de forma interna hace la conversión, lo que llamamos la conversión implícita, y podemos hacer un resultado, podemos dar un resultado, ¿no? Cosa que, por ejemplo, aquí en VHDL no pasa, ¿no? O sea, no ocurre este tipo de casos aquí en este lenguaje, ¿no? Muy bien, lo que estoy escribiendo a continuación se denomina módulo de VHDL. Cuando yo empiezo o hago algún tipo de desarrollo con descripción de hardware, empezamos definiendo desde la parte externa, es decir, vemos el circuito como si fuera un diagrama de bloques y empezamos a describir lo que se ve afuera, ¿tá? Lo que vemos, lo que entendemos por fuera. Voy a abrir una pequeña pizarrita más o menos para que se puedan entender a lo que me estoy refiriendo. Entonces, más o menos es de la siguiente forma. Tú vas a ver una descripción de hardware, ¿ya? Primero el circuito como un todo. Primero el circuito como un todo. ¿Ya? Digamos de la siguiente forma. Acá. Podemos decir así, ¿no? Podemos decir de la siguiente forma. A ver por acá.
Este es mi circuito. ¿Está bien? Muy bien. Aquí yo voy a tener entradas, voy a tener salidas. Voy a tener entradas, voy a tener salidas. Las entradas las definimos y las salidas también, ¿no? Este es el circuito. ¿Está bien? Las entradas pueden ser de tipo in, las salidas pueden ser de tipo out. Las vamos a definir así, in por entrada, out por salida. ¿Está bien? Aunque en los circuitos digitales y en cualquier sistema es posible que tengamos algunas salidas que en algún caso pueden volver y leerse como entradas, ¿no? A eso nosotros le llamamos feedback, ¿no? Famoso feedback. Feedback o realimentación, que también es común en diversos esquemas. Entonces, lo primero que vamos a describir es las entradas y las salidas. Un circuito de PWM tiene dos parámetros importantes. Uno es la señal de PWM como tal y otro es el ciclo de trabajo de esta señal, ¿no? La señal PWM va a ser una señal cuadrada de frecuencia fija. Una vez asignada la frecuencia es fija. Lo que se va a variar es el ancho de pulso, el ciclo de trabajo, es decir, el tiempo que la señal se mantiene en alto, ¿no? Si ustedes ven una señal de PWM, van a ver pues que la señal tiene un tiempo en alto, luego está en bajo, luego otra vez está en alto, luego está en bajo, ¿no? Lo que nosotros controlamos justamente es este tiempo en que la señal se encuentra en alto, ¿no? La señal se encuentra en alto, ¿no? Cuanto mayor sea el tiempo que la señal esté en alto, en un valor alto, pues mayor será el ciclo de trabajo, ¿no? El ciclo de trabajos se va a medir en términos porcentuales, yendo de un valor de 0 a 100. ¿Muy bien? Entonces, si yo voy a tener acá un circuito para PWM, entonces voy a tener acá una salida que va a ser pues justamente salida de PWM. Vamos a colocarlo por acá entonces. Ahí está. Y salida PWM. Y ahora, para el caso de las entradas, como hemos mencionado, esto va a tener una frecuencia fija, ¿ya? Una frecuencia fija, y lo que nosotros vamos a variar justamente va a ser este ancho de pulso. Entonces, para generar esta frecuencia necesitamos una señal de reloj, una señal de clock, una señal de reloj, la cual nosotros podemos trabajar para poder generar la base de tiempo y generar esta frecuencia, ¿no? Poder generar esta frecuencia. Y pues necesitamos también otro dato que nos permita establecer este ancho de pulso, al que le vamos a llamar duty, pues de duty cycle, ¿no? El duty del duty cycle. ¿Bien? Ok. Entonces, con estas consideraciones, vamos a diseñar un módulo de PWM utilizando acá VHDL. Se va a dar cuenta que un módulo de PWM es bastante sencillo de trabajar. Ya van a ver que es bastante sencillo de describirlo. Entonces, justamente en este bloque que nosotros llamamos entidad, lo que vamos a hacer es describir el bloque como tal, con sus entradas y con sus salidas, ¿no? Nosotros trazamos una estructura que se llama por, bueno, por vendría de puerto. Luego escribimos, pues, el nombre de la entrada. Le voy a colocar CLK para indicar que es clock. Le voy a colocar este nombre. Utilizo la palabra in para indicar que es una entrada de tipo standard logic. ¿Está bien? Este nombre standard logic, pues asumamos que es el nombre que se utiliza para las entradas y salidas digitales. ¿Ya? Para las entradas y las salidas digitales. Cualquier entrada o salida digital va a ser de tipo standard logic. Muy bien. Vamos a tener también una entrada de duty. En este caso también va a ser una entrada in de tipo standard logic. Pero esta entrada va a ser un poco diferente, ¿ya? Va a ser de tipo Standard Logic Vector, ¿ya? Es decir, va a ser una entrada no solamente de un bit, sino de varios bits. Cuando yo dibujo aquí, yo puedo
decir que la salida es de un bit, es decir, solamente es un hilo, es un punto de conexión. La señal de clock igual también, es de un bit, es un hilo, un solo punto de conexión. Pero el duty cycle yo puedo decir que sea solamente de un bit. Bueno, si digo que es de un bit, solamente podría tener dos valores posibles, ¿no? 0 o 1. Si digo que son de 2 bits, tendría cuatro valores posibles, ¿no? Para el duty cycle se trabaja con una cierta cantidad de bits que nos determina los valores posibles del duty cycle. Entonces, para este caso vamos a utilizar un duty cycle de 8 bits, lo que nos permite tener una escala de 256 valores, ¿no? 256 valores. Pero tenemos que hacer la regla proporcional de esos 256 valores en una escala de 0 a 100, porque nosotros lo interpretamos como escala de 0 a 100 el duty cycle. ¿Bien? Ok. Entonces, con esta consideración vamos a indicar que este es un vector, es una entrada de varios bits, no solamente es un solo hilo de conexión, sino que son varios. Entonces lo vamos a escribir de esta forma. Y bueno, ya para finalizar, esa salida que es PWM, vamos a llamarle PWMOut. Vamos a llamarle PWMOut. Muy bien. Lo tenemos aquí, esto es salida, le colocamos out y de tipo standard logic también. Muy bien, acá finalizamos esta parte y cerramos el puerto, ¿no? Y bueno, y aquí finalizamos este bloque de PWM. Muy bien, listo. Una vez que yo ya describí el circuito por fuera, es decir, cómo se ve por fuera de entradas y las salidas, ahora me toca hacer la descripción de lo que se encuentra dentro. La descripción del funcionamiento, del comportamiento que tiene este sistema, si quieren llamarlo así, ¿no? Este sistema, qué comportamiento, cómo se comporta, qué es lo que hace dentro. Para describir un sistema, utilizamos la estructura de arquitectura. La arquitectura. Le damos un nombre, lo voy a colocar, por ejemplo, solución, el nombre que le he puesto. ¿De quién? Del PWM. Fíjense que si lo pongo acá con mayúsculas, no importa, porque como les mencioné, el lenguaje de descripción de hardware no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Así que da lo mismo esta parte. Muy bien. Entonces, ya hemos escrito esto de aquí. Vamos a terminar de hacer la descripción. ¿Ya? Quiero definir un punto de conexión interno que no sea ni entrada ni salida, voy a utilizar la palabra signal y voy acá a definir un elemento que le vamos a llamar registro. Registro de cuenta. Cuando establecemos un registro es un conjunto de flip-flops agrupados. En este caso, cuántos flip-flops tengamos será el número de bits que cuenta este registro. Vamos a hacer un registro de este mismo tamaño. Registro de este mismo tamaño. Vamos a trabajarlo acá. Ahí está. También de este mismo tamaño. Y ahora sí vamos a empezar a hacer la descripción. Algo que ustedes se van a dar cuenta que en la descripción de hardware en VHDL, muchos de los bloques empiezan con un nombre y finalizan con la palabra end. Con la palabra end. En este caso acá voy a empiezo con la palabra begin, pero luego también finalizo con la palabra end. Acá voy a establecer un elemento que se llama proceso. ¿Ya? Un elemento que se llama proceso. Un proceso que se va a activar cada vez que tengamos la señal de reloj que cambia, ¿no? La señal de clock que cambia. Muy bien. Ahora, este proceso lo vamos a inicializar también. Tomamos la palabra begin. Y bueno, acá simplemente lo que hacemos es trabajar con la señal de reloj. Usamos acá una función que nos permite determinar si tenemos un flanco de subida o un flanco de bajada. En este caso, este es para un flanco de subida y actuaremos en consecuencia, ¿no? Voy a utilizar este registro de cuenta, este ref counter, y voy a establecer un contador, un contador simple. ¿Cómo puedo hacer un contador? Simplemente es utilizar esta variable y
cada vez que tenemos un flanco de subida de la señal de reloj, le sumamos 1, ¿no? Le sumamos 1. Muy bien. Puedo utilizar la estructura condicional de if, ¿sí? VHDL tiene estructuras condicionales, selectivas, tiene estructuras recreativas también. No son iguales que las de un lenguaje de programación como C o C++. Tienen por ahí algunas cosas similares, pero también tienen muchas diferencias. Tienen muchas diferencias también. Bueno, como hemos dicho, el duty va a ser un número de 8 bits que va a ir de 0 a 255, 256 valores, porque es un elemento de 8 bits. Un elemento de 8 bits. Bueno, entonces, en este caso, el duty va a tener un valor establecido X, mientras que el registro counter va a empezar a contar desde 0. El registro counter va a contar desde 0 y lógicamente va a llegar un momento en el que va a ser mayor que el valor de duty. Pero mientras tanto, mientras sea menor que el valor de duty, entonces vamos a decir lo siguiente. Que el valor de la señal PWM out, el valor de la señal de PWM out, se va a encontrar en el valor de 1. ¿Ya? Caso contrario, supongamos que mi registro de cuenta ya llegó al valor de duty y ya lo superó. Si ya el contador pasó al valor de duty, entonces decimos que ya mi registro, mi salida PWM lo colocamos en 0, ¿no? Aquí nosotros finalizamos esta estructura del bloque if, ¿no? Con un end if. El if que está más arriba también lo finalizamos. Este proceso también lo finalizamos. Y bueno, por supuesto que también tenemos que finalizar el bloque de arquitectura, ¿no? Así que también le damos por finalizado. Entonces, ahí hemos terminado de hacer la descripción de un módulo de PWM, ¿no? Un módulo de PWM. Jonathan, ¿Sí? en el chat indican que en la línea 24 hay que hacer una corrección. A ver, vamos a ver. En la línea 24. Ah, sí. Sí, correcto. Sí, tiene razón. Es un end if. Lo había puesto al revés. Perfecto. Muy bien, entonces ya hemos terminado de hacer la descripción de, digamos, el primer módulo de nuestro diseño. ¿Ya? Entonces vamos a guardarlo. Cuando yo guardo un archivo en VHDL, tengo que guardarlo con el mismo nombre de la entidad. Entonces acá, por ejemplo, se llama PWM, así que voy a guardarlo con ese nombre. Vamos acá al disquete. Acá me propone un nombre, pero voy a utilizar el nombre que tiene acá la entidad. Muy bien. Voy a cambiar acá el Project Navigator a Files. Voy a seleccionar este archivo y vamos a colocarlo como Top Level Entity. Luego regresamos a la estructura base y vamos a hacer el primer análisis y síntesis, ¿no? De esta descripción de hardware. Cuando yo hago el análisis y síntesis, la herramienta de síntesis analiza la descripción y hace una interpretación del circuito que yo quiero implementar. Hace una interpretación. ¿Está bien? Entonces vamos a verlo. Vamos a hacer acá inicializar el análisis y la síntesis. ¿Bien? Entonces, cuando yo hago el análisis y síntesis, no estoy haciendo una compilación como tal, sino que la herramienta de síntesis analiza la descripción de hardware para encontrar los elementos que puedan implementar el circuito como tal. Acá me dice que me he olvidado colocar un punto y coma, me parece que aquí está el que faltaba. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Sí, me parece que ese era el único que faltaba. Vamos a volver a realizar. Guardamos los cambios, sí.
A ver, me dice que por aquí hay un error en los tipos de datos. A ver, vamos a ver dónde está el error. Dice que en la línea 21. Oh, ok, acá también tenemos un error. Y justamente esto era de lo que yo les decía mención, ¿no? El fuertemente tipado, ¿ya? PWMOut es un valor que es de tipo Standard Logic. Sin embargo, este número que está acá, este 1, es un valor entero, es un integer. Entonces yo no puedo asignar un valor entero a un valor que es Standard Logic. Entonces lo que voy a hacer es escribir esto en forma binaria, es decir, colocándole una comilla simple aquí, y aquí también voy a colocarle una comilla simple, ¿ya? Para que la herramienta de síntesis entienda que esto no es un número entero, sino es un valor binario. Y los valores binarios sí son compatibles con el Standard Logic. Entonces podré yo hacer la asignación correspondiente. Vamos a volver a realizar el análisis. Esperemos que esta vez no tengamos ningún otro error más. Me parece que ya no debería haber otro error. Muy bien. ¿Por ahí alguna consulta? Bueno, ok, no se preocupen. Bien, entonces, yo ya hice la descripción del hardware. Uno conoce la descripción de hardware, tiene en mente qué es lo que quiere implementar, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es verificar si la herramienta de síntesis ha implementado lo que nosotros teníamos en mente. Muchas veces la herramienta de síntesis simplifica el diseño y nos presenta pues el modelo circuital más simplificado de lo que nosotros queremos describir. Entonces, dentro de las secciones de los resultados vamos a tener una lista de visualización. Entre ellos, una de las herramientas más importantes sería la vista RTL, ¿no? Muy bien, esta vista RTL nos permite, pues, entender o interpretar qué es lo que nosotros estamos describiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos describiendo realmente? Por ejemplo, yo aquí dije que había definido un registro, y dije que un registro, pues, iba a ser un conjunto de flip-flops. Si digo que es un vector de 7 a 0, que quiere decir que son 8 flip-flops agrupados, justamente eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos 8 flip-flops agrupados, flip-flops de el tipo D, muy bien, todos con su señal de clock, ¿está bien? Y conectados pues a las 8 líneas de los datos de entrada. Eso por un lado, ¿no? Tenemos un flip-flop más de salida, que es un flip-flop de registro. Fíjese que este registro yo no lo he puesto, ¿no? Yo cuando he hecho la descripción, yo he dicho directamente que estoy asignando un valor de 0 o un valor de 1 a la salida. ¿Está bien? Sin embargo, Quartus, en este caso la herramienta de síntesis, determina que es necesario ubicar un registro a la salida para poder sincronizar esta salida pues con el proceso de ejecución, y por eso es que lo pone. Al final de cuentas es un flip-flop de tipo D. Sabemos que el valor de Q toma el mismo valor que tenemos en la entrada D. También acá hemos definido una comparación y acá una suma. Entonces Quartus pues emplea sus elementos ya construidos, ¿no? Si bien es cierto, yo puedo describir completamente cada uno de los circuitos, ya tenemos ciertos elementos construidos dentro de la biblioteca de elementos de megafunciones con los que cuenta Quartus. Bueno, cuenta en realidad todas las herramientas de síntesis, ¿no? Un bloque de sumas y un bloque de comparaciones. Entonces, esta vendría a ser la descripción de nuestro primer módulo, ¿no? Si ustedes siguen el diagrama de funcionamiento, ¿no? De la señal, de la generación de la señal PWM, se van a dar cuenta cómo es el funcionamiento. Entonces, ustedes se dan cuenta, cuando yo trabajo con una FPGA, no he tenido que revisar la hoja de datos para hacer mi diseño, mi implementación. ¿Por qué? Porque yo puedo, así de forma ficticia, podemos decir que un FPGA vendría a ser como un lienzo en blanco, ¿está bien? Donde uno puede dibujar sus propios circuitos. Lógicamente, cuando uno es artista, no basta con tener un lienzo en blanco y hacer simples líneas. Hay que también
saber cómo hacer esos trazos, esas líneas para poder construir, pues en este caso, para poder dibujar, ¿no? Una figura, un objeto, ¿no? Y lo mismo cuando uno hace el diseño de un circuito, ¿no? No basta simplemente con escribir la descripción, sino uno tiene que concebir los componentes de la solución para plasmarlos luego en un diseño. Ahora, en los lenguajes de descripción de hardware hay varias formas de describir un circuito. Esta en particular se llama descripción comportamental, es decir, yo utilizo un bloque de procesos y utilizo estructuras de tipo condicionales y describo de cierta manera el comportamiento del circuito, ¿no? El comportamiento del circuito. A partir de este comportamiento, Quartus interpreta, la herramienta de síntesis interpreta los componentes del circuito. Hay otras formas de describir circuitos que, por ejemplo, es a partir de funciones booleanas, o sea, con puras ecuaciones lógicas, y otra forma que es hacerlo con estructuras de bloques, es decir, armar como si fuera un rompecabezas, ¿no? Juntar varios bloques para construir bloques más grandes. Muy bien. Ahora vamos a ver la contraparte de lo que es el PWM, pero para un microcontrolador. En este caso vamos a verlo para el microcontrolador 18F4550. Entonces, en el caso de un microcontrolador, en un microcontrolador yo no tengo un lienzo en blanco en el cual yo puedo hacer un diseño. Más bien al contrario, nosotros ya contamos con un circuito interno el cual nosotros podemos trabajar. O sea, ya tenemos un circuito interno que nosotros podemos trabajar. Podemos revisar ese circuito interno, bueno, revisarlo de forma esquemática en sí, ¿no? Y ver qué podemos configurar de ese registro, ¿no? Ver qué podemos configurar de esos componentes internos. Para eso nosotros vamos a revisar justamente la hoja de datos. Entonces, dependiendo del microcontrolador que uno tenga, revisará su respectiva hoja de datos. Ahora, eso no significa que cuando uno trabaja con FPGAs no revisa la hoja de datos de la FPGA, sino que en la FPGA, en la hoja de datos, la información que tengo más que nada es información de parámetros eléctricos, características típicas de funcionamiento, etcétera, etcétera. No son datos muy relevantes para el diseño. Entonces, cuando yo quiero trabajar un PWM en un microcontrolador, lo que tengo que hacer es revisar si mi microcontrolador cuenta primero con módulos de PWM. Si tiene un módulo de PWM, genial, va a ser rápido poder hacer la programación para utilizar este módulo. Si no lo tiene, bueno, podríamos utilizar algunos algoritmos para poder generar un módulo PWM a partir de los recursos con los que cuente el microcontrolador. Pero lo ideal sería buscar, si yo quiero hacer una aplicación con PWM, lo ideal sería buscar un microcontrolador que cuente, ¿no? Que tenga PWM para poder trabajar sin ningún problema. Entonces, este microcontrolador, lógicamente, sí cuenta con un módulo de PWM, ¿ya? Que se encuentra acá en el capítulo 15, que es parte de un módulo más grande que se llama el módulo de captura y comparación y PWM. Entonces, para yo entender cómo es el PWM, ¿no? Para este microcontrolador, pues voy a tener que revisar algún esquemático que me explique, ¿no? Cómo funciona el PWM. Aquí lo encontramos, ¿no? PWM. Fíjense cómo trabaja o cómo es el diagrama de bloques del PWM. Fíjense, tenemos un registro de salida, ¿ya? Tenemos un comparador, tenemos acá un registro para el duty cycle, ¿no? Registro para el duty cycle, un comparador, ¿ya? Tenemos acá un contador, porque este de acá, que se llama TMR, es un contador, o sea, es un
Es un registro que se va incrementando en 1. Entonces, tiene sentido que nosotros, cuando hayamos construido nuestro PWM, hayamos diseñado algo parecido a esto. ¿Está bien? No es lo mismo, pero tiene ciertas similitudes, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Primero, acá tenemos un registro para la salida, ¿no? Que es el que conmuta de 0 a 1, lo mismo que tenemos por acá. Tenemos un comparador que compara el valor del duty cycle con el valor de este contador. Este es un contador. Es un contador de 8 bits en este caso. Es un contador de 8 bits. Este contador cuenta. Acá tenemos el contador. Este bloque de sumas hace que mi contador se vaya incrementando de 1 en 1, ¿no? Se va incrementando. Una vez que mi contador llega a cierto valor, cumple la comparación, se activa la salida del PWM y cambia, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Tenemos el valor del duty cycle que se compara con el valor de este contador. Cuando el contador llega al valor de duty cycle, se activa la salida y conmuta, ¿no? Y conmuta. Y así tenemos, pues, la variación del ciclo de trabajo de la señal PWM, ¿no? Entonces, en una FPGA tengo yo que hacer el diseño. Tengo que hacer yo el diseño. En un microcontrolador ya tengo el diseño hecho. Lo que tengo que ver es cómo configurar este diseño. Cómo configurarlo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo que configurar este diseño para poder, digamos, trabajarlo, ¿no? Para poder trabajarlo, para poder implementar algo con él. ¿Ya? En un FPGA yo describo cada componente del diseño, o sea, del circuito que quiero implementar. En un microcontrolador, al yo tener el diseño, busco los registros que me permiten modificar este circuito para poder trabajarlo, ¿no? Lógicamente, este circuito tiene limitaciones, sí. Este registro para el duty cycle tiene un tamaño fijo. Este contador también tiene una cuenta máxima, ¿no? Y este de acá es un solo módulo, ¿no? Este microcontrolador 4550 cuenta con 2 de estos módulos de PWM. O sea que teóricamente utilizando este bloque, yo podría crear 2 salidas de PWM independientes, ¿no? 2 salidas independientes, ¿no? O sea que las puedo trabajar por separado, con duty cycles independientes, ¿no? Si quisiera tener más salidas PWM, ya no lo puedo hacer con este módulo. ¿Por qué? Porque solamente cuenta con 2. Entonces tendría que yo buscar otro medio, de repente utilizando los módulos de temporización, con algún algoritmo, puedo yo ver la manera y podría generar más PWM. En una FPGA, si yo quiero un segundo módulo de PWM, lo único que voy a hacer es replicar este mismo diseño por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, por 100. La cantidad de veces que me sea necesario, puedo yo replicar este diseño. Si necesito que el duty cycle sea con más precisión, puedo yo aumentar el tamaño de este vector, ¿no? Porque al final yo lo he establecido con ese tamaño de 8. Si yo quiero que sea de 10, por ejemplo, con 10 bits de precisión, lo pongo que sea con 10. Si quiero que sea con 20 bits de precisión, lo pongo que sea con 20. No hay ningún problema. ¿Está bien? Como modifico acá el duty cycle, también tendré que modificar el registro de cuentas para que esté acorde a la cantidad de bits de ese duty cycle, ¿no? Pero a lo que voy es que el diseño en una FPGA es flexible, ¿ya? Es flexible. Tú lo puedes modificar según requerimiento. En un microcontrolador nos tenemos que adecuar a lo que ya está construido en el mismo dispositivo. La ventaja es que, lógicamente, con unas pocas configuraciones puedo yo implementar un proyecto como tal, porque ya lo tengo listo. Aquí, en cambio, toca hacer el diseño como tal para poder trabajar, o sea, para poder tenerlo de forma funcional, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una de las diferencias más importantes, ¿ya? Justo nos
nos comenta uno de nuestros compañeros sobre la arquitectura que tiene un microcontrolador, mientras que una FPGA es libre y depende del diseñador. Es cierto, Sebas, así como lo menciona su compañero, un micro tiene una arquitectura cerrada, mientras que un FPGA tiene una arquitectura abierta, que uno puede diseñarlo a su gusto. Pero eso sí, uno tiene que conocer el módulo, cómo funciona para poder implementarlo. Muchas veces en un microcontrolador no necesariamente uno tiene que conocer a cabalidad cómo funciona el módulo internamente, ¿no? Basta con tener una noción básica del funcionamiento del módulo como tal y saber qué registros tengo que configurar para hacer que funcione, ¿no? Este es un módulo simple, así que podemos verlo al detalle, pero hay otros módulos que son más complejos, entonces ya no es tan simple verlo en un solo esquemático. Pero como les menciono en un FPGA, pues toca conocer completamente cómo es el circuito que yo quiero implementar para poder implementarlo. No hay otra manera de poder hacerlo. Muy bien. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso es completar, ¿no? O sea, completar todas las etapas del diseño. Acá hemos hecho el PWM, está bien, perfecto. Pero ahora falta hacer la base de tiempo, ¿no? Generar la base de tiempo. Fíjense ustedes aquí, en este microcontrolador, yo establezco, por un lado, la frecuencia y el periodo de la señal a partir del contador TMR2, del timer TMR2. Aquí yo todavía no he establecido la frecuencia de operación para esta señal de PWM. Tendría que implementar ello también. Luego de eso tendría que implementar aquí algún mecanismo para poder variar este duty cycle, ¿no? Porque el duty cycle tiene que ser variable. Si no es variable, pues no tiene sentido que sea una modulación por ancho de pulso. Y luego también sería importante tener algún elemento que nos permita visualizar ese duty cycle para saber, pues, cómo es que está trabajando, en este caso, la señal de salida. Con un osciloscopio es fácil, ¿no? Ver cómo varía una señal de PWM, ¿no? Pero sin un osciloscopio, al menos tener un elemento gráfico que nos permita ver, ¿no? Entonces, vamos a revisar la implementación final para este caso. ¿Está bien? Entonces, vamos a revisarlo por acá. Vamos a ver dónde está. Muy bien, entonces, esto solamente era, pues, como un preámbulo, ¿no? Para poder entender cómo es el diseño en FPGA y el diseño en microcontrolador, pero ahora vamos a revisar ya una implementación completa. Vamos a cerrar esto de acá. Vamos a abrir por otro lado, sí, este de acá vamos a abrirlo. Y aquí ya tenemos una implementación completa, ¿no? De todo el módulo, todo lo que es el PWM, no solamente el módulo como tal, sino con su bloque de control. Vamos a hacer la síntesis completa de este proyecto para poder hacer la revisión, para poder revisarlo, ¿no? Aquí hay varios componentes que hemos incluido en este diseño. Así que vamos a revisarlos así de forma rápida. ¿Bien? Entonces, tengo 4 componentes básicos que también si nosotros vemos el esquema de RTL, vamos a poder notarlos directamente. Muy bien. Este es el módulo PWM que nosotros habíamos diseñado. Si le damos acá un más, vamos a ver que en efecto es el módulo que ya hemos trabajado, ¿no? Acá está el registro de cuentas, acá está el registro de la salida, el comparador y el bloque de sumas para conformar el contador. Este circuito ya lo hemos hecho. Entonces, este circuito que hemos hecho es únicamente el módulo de PWM. Pero así como está tal cual, pues no va a trabajar, ¿no? Necesitamos darle los valores de entrada, ¿no?
Para eso, primero tenemos que generar la señal de reloj que nos establezca la base de tiempo para esta señal de PWM, es decir, el valor de la frecuencia, el valor de la frecuencia, ¿no? A ver, la tarjeta de FPGA tiene un cristal oscilador de 50 MHz. Entonces, 50 MHz no voy a trabajar yo para la frecuencia de trabajo de PWM. Acá necesito un circuito de temporización que me permita, a partir de esta frecuencia, a través de divisores de frecuencias, o también llamados pre-scalers, poder generar una señal adecuada para mi PWM, ¿no? Entonces, internamente, el temporizador cuenta con un divisor. Este es un divisor específico, ¿no? Que nos genera la señal de PWM. Un temporizador en sí completo no tendría solamente uno, sino tendría varios divisores y contaría con un multiplexor prescaler, ¿no? Que nos permita elegir no entre una, sino entre varias opciones de división, ¿no? Que es lo normal que se encontraríamos en un módulo de temporización. Pero aquí, por temas prácticos, se ha preferido hacer solamente un único bloque de división. Muy bien. Aparte de ello, tenemos un circuito visor. Este circuito visor es importante porque me permite ver el valor del duty cycle actual, ¿no? Y cuando yo lo modifico, me permite poder visualizar, ¿no? En un conjunto de display de 7 segmentos, ¿no? ¿Cómo es que varía ese número? ¿Cómo varía ese número? Muy bien. Ya para finalizar, el otro bloque es el bloque de control, ¿no? Todos estos componentes muy bien funcionan, pero necesitan un componente de control que les diga a cada uno, básicamente, qué es lo que tiene que realizar, ¿no? Todo se controla a través de la señal de duty cycle, que es generada en este circuito, ¿bien? Aquí nosotros tenemos de entrada dos pulsadores. Un pulsador que le hemos llamado button deg, ¿no? Para decrementar, y un pulsador que hemos llamado button inc para incrementar, ¿no? De incremento. Internamente, el componente de control tiene 3 elementos. Tiene 2 circuitos de detección de flancos para los pulsadores de entrada. También contamos con un contador ascendente-descendente para poder generar el valor del duty. Y acá un circuito de validación, pues, más que nada para verificar cuando lleguemos a un valor máximo o un valor mínimo del duty cuando estemos incrementando o decrementando. ¿Bien? Toda esta descripción que les menciono lo tenemos en esta parte, ¿no? Son cada uno de estos archivos. Vamos a revisar, por ejemplo, el archivo top principal, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos acá el PWM del motor. El archivo principal es el pwm motor.vhd. Este es el archivo principal, también se llama top del sistema, y aquí nosotros seguimos un estilo de descripción modular. Yo acá defino los módulos, fíjense justamente los 4 elementos que conforman mi sistema, defino mis módulos, defino las entradas, defino las salidas, ¿no? Módulos, entradas y salidas, y construyo mi bloque top a partir de estos 4 componentes. Luego, internamente, cada componente tendrá pues sus subcomponentes que lo forman, ¿bien? Acá, por ejemplo, tenemos los detectores de flanco, el contador up-down y todo lo demás. ¿Bien? Entonces, eso por un lado. Eso por un lado, ¿ok? Y ahora para ver la otra contraparte de lo que es el microcontrolador, vamos a revisar también, ¿dónde está? Este de acá no es. Vamos a revisar la otra carpeta, ¿no? Que dice demo MCU. Por ejemplo, vamos a abrir este esquemático en Proteus para poder hacer aquí la simulación respectiva. Muy bien.
Aquí, por ejemplo, tengo también lo mismo, pero acá con ligeros cambios, ¿no? En lugar de utilizar, pues, display de 7 segmentos, utilizo una pantalla LCD. Y en lugar de utilizar dos pulsadores para hacer el up y el down, utilizo un potenciómetro, ¿no? Mediante una entrada analógica. Hago esto porque el microcontrolador PIC dispone de una entrada analógica, dispone de un módulo analógico. Un FPGA como tal directamente no lo tiene. Un FPGA es un componente puramente digital. Hay algunos modelos de FPGAs que son SOCs, que son System on Chips, que tienen módulos de ADC. Y hay otras tarjetas de FPGA que son FPGAs nada más, pero dentro de la misma tarjeta incluyen algún módulo de ADC y con esto le damos la funcionalidad de ADC a la tarjeta. Muy bien, entonces vamos a revisar un momento el código. Vamos a abrir este proyecto. A ver si lo encontramos por acá. Está taller sábado, demo MCU. Acá está, ¿no? Control motor PWM. Vamos a cerrar este otro proyecto. Vamos a abrir este que está acá. ¿Ya? Y aquí tenemos pues la descripción. Bueno, en este caso tenemos la codificación para nuestro control de PWM. Como esta es programación en C, hemos establecido, bueno, también hemos hecho algo parecido, ¿no? Hemos segmentado la codificación en un programa principal, que vendría a ser el main, y luego hemos creado otros archivos de cabecera y de librería para poder configurar los diferentes periféricos que intervienen en el funcionamiento del circuito de control por PWM, ¿no? Algo más que también tenemos acá es pues un pulsador para poder controlar el sentido de cambio de giro, ¿no? Por ejemplo, si está girando un sentido horario, o podemos cambiarlo en otro cambio de giro, ¿no? Anti-horario, ¿no? Básicamente tenemos eso. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo se configura el PWM en esta parte, puedo abrir este archivo que dice PWM. Pues aquí, por ejemplo, podemos observar lo siguiente. Yo tengo que primero inicializar el módulo, ¿no? Todo módulo, todo periférico de un microcontrolador tiene que ser inicializado. Es decir, establecer los valores de los registros iniciales para que se habilite su funcionamiento, ¿no? Para habilitar su funcionamiento. Luego, pues, de eso toca, lógicamente, ajustar el periodo, en este caso el periodo frecuencia de la señal PWM, y luego pues mediante una función poder hacer justamente lo del duty cycle, ¿no? A partir de un duty cycle poder generar una señal de PWM, que es lo que hacemos justamente con esta otra función. Y esto de acá pues lo llevamos ya a nuestro programa principal, ¿no? Acá hemos trabajado también con el ADC. El ADC lo trabajamos para poder leer el potenciómetro, el valor analógico del potenciómetro. También hemos colocado una pantallita LCD, ¿no? Para poder mostrar los valores, en este caso, del duty cycle en la pantallita LCD. Un programa bastante simple. Mostramos un poco de texto, establecemos un sentido de giro para este motor, activamos una interrupción para el cambio de giro, y aquí simplemente pues tomamos el valor del potenciómetro para calcular el duty cycle, asignamos ese duty cycle, mostramos el valor del duty cycle asignado y hacemos su correspondencia en velocidad, ¿no? En porcentaje de velocidad. Y otro mensaje si estamos en sentido horario o antihorario de giro. Y básicamente eso, ¿no? Si quisiéramos ver el funcionamiento de esto de acá, bastaría con darle play y poder probar la simulación. Bueno, acá tenía voy a cerrar esto.
Si yo acá muevo el potenciómetro, vamos a ver que la velocidad del motor disminuye. Por lo tanto, vamos a verificar el funcionamiento del control del giro, control de velocidad, ¿no? El motor de corriente continua. Y acá podemos activar el cambio de giro, ¿no? Mediante interrupción. Ahora, profesor, esto mismo que habíamos implementado, ¿cómo se vería en la FPGA? Bueno, en la FPGA tendríamos otra figura, ¿no? Una vez que yo ya tengo el diseño en RTL, viene de acá la asignación de los pines, el pinout, ¿tá? El pinout. Normalmente en un microcontrolador ciertos periféricos tienen asignadas ciertos pines de salida. Generalmente, ¿no? Aunque ahora en la actualidad los nuevos microcontroladores de familias nuevas ya vienen con periféricos remapeables, es decir, uno puede escoger en qué pin de salida o de entrada quiere conectar la entrada o salida del periférico, o sea, es de libre elección. Al menos en eso se ha flexibilizado un poco los microcontroladores, porque antes era fijo, ¿no? Si tú querías utilizar, por ejemplo, el AEC, el canal 0 del AEC en un micro, tenías que utilizar el pin que decía ADC 0, ¿no? No había posibilidad de utilizar otro pin. Ahora, como los pines son remapeables, podemos reubicar, ¿no? Otros periféricos más. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer el mapeo, justamente, ¿no? Tenemos que mapear los pines de la tarjeta de FPGA, ¿no? Con los nodos de conexión. En este caso, los nodos de conexión que tenemos son el valor de clock, el valor de button inc, el valor de button deg, PWM out, display out y ENA out, ¿ya? ENA out. Tenemos todos esos valores de salida. Entonces, acá hay una opción para hacer el mapeo de pines. Justamente se llama Pin Planner, ¿no? O planificador de mapeo de pines. En este planificador lo que tengo que hacer justamente es revisar los nodos de conexión y establecer, pues, qué pin del FPGA va a corresponder con ese nodo, ¿no? Aquí es libre, ustedes pueden asignar el pin que quieran, el pin que les guste, el pin que por algún motivo, de repente por el diseño es el mejor, qué sé yo, ¿no? Un pin para poder trabajar. Bien. Acá, como es una tarjeta de desarrollo, hay que chequear bien, ¿no? Hay que chequear bien. Por ejemplo, acá está mi tarjeta de desarrollo, mis sus componentes. Acá tenemos los espacios donde podemos hacer conexiones externas. Por supuesto que sí. Acá vemos que tenemos dos pulsadores en la misma tarjeta, que nos viene bien para poder hacer las pruebas. ¿Ya? Y luego tenemos este bloque de headers, donde vamos a hacer también conexiones, ¿no? Voy a aprovechar estos 8 para conectar al display de salida y estos 2 para los habilitadores de enable. Este que está acá para la salida de PWM, ¿no? Y respecto a la señal de reloj y a la señal de los pulsadores de up y down, pues vamos a escoger los que ya están asignados en la tarjeta, ¿no? Los que están asignados en la tarjeta. Acá tenemos los valores de los GPOs, vemos su correspondiente pin, ¿no? Su correspondiente pin, y este valor de pin es el que nosotros asignamos aquí, ¿no? En el software, ¿no? Hacemos la asignación de estos pines. La asignación correspondiente. ¿Ya? Una vez hecho la asignación de pines, como recomendación, se recomienda cambiar estos tipos de entradas y salidas. ¿Está bien? Por acá. De lo que son estándar, 2.5, cambiarlos a 3.3 level TTL. ¿Ya? Para que sean compatibles con 3.3, toda la lógica que es level TTL. No es obligatorio en sí, pero es una recomendación, ¿no?
ya que 3.3 es el voltaje máximo con el que puede trabajar los nodos de conexión de la FPGA. Internamente la FPGA trabaja con un voltaje menor, o sea, el núcleo de la FPGA trabaja con voltajes que estamos hablando de 1.1, 1.2 voltios, ese voltaje del núcleo interno. Pero los pines, los puertos de conexión externos, pueden soportar y trabajar sin ningún problema hasta con 3.3 voltios de level TTL, ¿no? Que es el voltaje máximo. Acá voy a seleccionar unos cuantos más, pero igual, como les menciono, no es necesario asignar todos. Entonces, acá estamos ya terminando prácticamente esta parte. Y acá finalizamos. Muy bien, entonces ya una vez que hemos finalizado la asignación, ¿ya? De los nodos con los pines de conexión, podemos finalizar con la síntesis, ¿no? Podemos finalizar ya con la síntesis del sistema. Muy bien, entonces acá lo cerramos, volvemos a hacer la síntesis completa. A esta parte le llamamos compilación completa, aunque no confundir. Cuando hablo de compilación no significa que voy a compilar el código, simplemente es el nombre que le da el entorno a todo el proceso, ¿no? A todo el proceso de análisis, síntesis, el proceso de place and route, generar los bit string, hacer el análisis de tiempo, ¿no? Que es, digamos, todas las etapas que implican, ¿no? Todo el proceso de síntesis, análisis, place and route y generación de los bits strings de configuración para el FPGA. Entonces, finalizamos aquí. Perfecto, entonces ya tenemos que ha finalizado, bueno, ya está por finalizar. Ha finalizado el análisis de tiempos y ahora sí, ¿no? Tenemos la compilación completa. Una vez finalizado, acá en la compilación completa, podemos ya hacer la descarga de nuestra configuración. Cuando yo trabajo con un microcontrolador, una vez que hago la compilación, es decir, una vez que compilo el proyecto está bien, finaliza la compilación, viene la carga, ¿no? Del archivo hexadecimal generado en la memoria del microcontrolador. Entonces, aquí es diferente, ¿no? En un microcontrolador yo tengo una memoria interna, que en este caso vendría a ser la memoria de programa, la flash, si quieren llamarlo así. Entonces la flash me indica, pues, cuánto yo puedo almacenar y también me da, pues, el tamaño del programa máximo. En este caso también podemos ayudarnos. Acá el MPLAB nos da un aproximado, ¿no? De más o menos qué tamaño tiene mi desarrollo, ¿no? Respecto a qué espacio va ocupar dentro de la flash, ¿ya? Yo aquí cuando trabajo en FPGAs no tengo una memoria flash donde guardar mi configuración como tal, ¿ya? Y es que no se guarda una configuración. Lo que se hace es configurar la tarjeta a partir del bit stream, es decir, internamente se establecen las conexiones dentro de la FPGA para poder construir el circuito, ¿ya? Esta tecnología de interconexiones, ¿no? Que permite a partir de un bit string generar el circuito dentro de la FPGA, es una tecnología propia de cada fabricante. Digamos que cada fabricante tiene su forma, ¿no? De implementar esto. O sea, Altera tiene su forma,
Xilinx tiene su propia forma y lo mismo que Lattice, ¿no? Nosotros llegamos hasta este punto. Hasta este punto de generar el place and route es lo que nosotros conocemos. De ahí, cómo se genera el bit string y cómo es que este bit string se traduce en la reconfiguración de la FPGA, es un tema propio de cada marca. No es un tema que nosotros conozcamos. A diferencia, por ejemplo, en un microcontrolador, sí es posible conocer toda la cadena del proceso hasta la escritura de la flash misma, ¿no? Hasta la escritura de la flash misma. Hay que tener también en cuenta eso. Y aquí aquí en Quartz solamente nos queda hacer la descarga. Entonces, para eso de ahí voy a irme a la herramienta de programación que tenemos en esta parte. Muy bien. Aquí verifico si tengo conectado el programador. El programador se llama USB Blaster. Sirve para programar diversos tipos de FPGAs y también CPLDs, ¿no? También se configuran CPLDs en esta parte. Tengo seleccionada mi herramienta de programación, entonces no hay ningún problema. Puedo empezar. Si acá ya me da el 100% successful, significa que ya ha finalizado la configuración y ya está lista la tarjeta para poder trabajar, ¿no? Voy a conectar mi cámara para poder ver la implementación. ¿Sí? A ver, dame un momento. Perfecto. Vamos a revisar acá. Muy bien. Y vamos a hacer la conexión de la cámara para poder revisar la implementación. Bien, ¿listo? Vamos a mostrar un poquito más grande. Muy bien, creo que ahí se puede apreciar bien. A ver si lo puedo poner un poquito más atrás. Vamos a poner un poco de luz porque estaba muy oscuro. Muy bien. Acá tengo mi tarjeta de FPGA. Un poquito más atrás. ¿Ya? Acá tengo mi motorcito, como ven, no sé si pueden apreciar bien, voy a ver si lo puedo poner desde otro ángulo para que vean el giro. Luego voy a ponerle algo para que se aprecie. Déjenme ver, vamos a ponerle ahí. Creo que ahora sí se puede apreciar mejor. Bien. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el sentido de giro del motor. Lo llevé muy atrás. Ahí tenemos el display con el valor. Y acá tenemos pues los dos pulsadores para poder controlar el ciclo de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a cambiarlo. Vamos a incrementar un poco.
¿Está bien? No sé si pueden apreciar que ahora el motor está girando más rápido, ¿no? Un ligero cambio. No se nota mucho el cambio porque el incremento está prácticamente casi de 1 en 1, de 2 en 2. Podremos establecer el incremento de repente de 10 en 10 para notar el cambio, ¿no? Vamos a hacer que gire más lento. Ahí, por ejemplo, ya se detuvo. Bajé mucho la frecuencia. Ahí, por ejemplo, ya volvió a girar. ¿Ya? Lamentablemente veo que no se puede apreciar bien en los displays, ¿no? No sé por qué motivo no se aprecia bien en la cámara los displays, porque yo sí lo estoy viendo bien, pero parecía que se viera otro valor, pero bueno. ¿Sí? Entonces es parecido más o menos a lo que tenemos acá, ¿no? Simplemente que aquí yo regulo la velocidad de giro con un potenciómetro. También pude haberlo hecho con dos pulsadores, ¿no? Hubiéramos tenido algo parecido, ¿no? Dos pulsadores, presiono para incrementar o para decrementar. Pareció también algo parecido. Muy bien. Vamos a revisar un momento. Okay. Muy bien, chicos. Cosas que hay que tener en cuenta, ¿ya? Como les mencioné, nosotros aquí, este programa que hemos hecho, ¿no? Se traduce en código máquina, va a ser una serie de instrucciones que se van a almacenar en memoria. Una vez que está programado la tarjeta, pues el programa permanece ahí, o sea, permanece grabado en la memoria interna del microcontrolador y permanece ahí hasta que o bien limpiemos toda la memoria de almacenamiento interno o bien grabemos otro programa, ¿no? Si no, pues va a permanecer siempre el programa almacenado. En el caso de una tarjeta, no tenemos un programa almacenado como tal, sino cada vez que yo le doy acá a la herramienta de Start, lo que hace es hacer la configuración de la FPGA. Ahora, la FPGA está basada en una tecnología de RAM. Como la memoria RAM, ¿no? La memoria RAM es una memoria de rápida escritura y lectura, pero como contraparte tiene que solamente se mantiene mientras tenga alimentación, ¿no? Mientras tenga alimentación eléctrica. Caso contrario, cuando se corta la energía, se pierde la información. Algo parecido pasa aquí con las FPGAs. Si bien es cierto, se puede hacer la configuración de la FPGA, cuando se corta la energía, por ejemplo, voy a desconectar un momento, lo desconecté, o lo vuelvo a prender nuevamente, ¿ya? Vuelvo a prender nuevamente. Vemos que como que el motor empieza a girar, pero ya no es el programa el que está trabajando. Ya no es el programa, simplemente el motor gira porque tiene una señal de alta impedancia que lo está interpretando como si fuera un 1 y por eso hace que el motor gire rápidamente. Pero ya no es el programa el que está trabajando acá, ¿no? Porque si yo muevo acá los pulsadores, ya no ocurre ningún efecto, ¿no? O sea, ya no está trabajando. La configuración que habíamos realizado se perdió. ¿Por qué? Porque esta tecnología es así, ¿no? Es reconfigurable todas las veces que nosotros querramos, pero no se mantiene la configuración. A diferencia de un microcontrolador, ¿no? Porque el microcontrolador graba directamente en una memoria interna, memoria que no cuenta la FPGA. Para yo puedo crear memoria interna dentro de la FPGA, sí, pero no está destinado como para guardar una configuración. Entonces, lógicamente que eso es un
problema, pero todo problema, pues tenemos una solución, ¿no? La solución para ese problema, para las FPGAs, es que cuenten con una memoria externa de respaldo. Así, la configuración se guarda en la memoria externa de respaldo y se configura la FPGA. De esa forma, cuando se pierde la energía y se restablece, la FPGA es capaz de reconfigurarse a partir de una memoria externa parecidas a las memorias de tipo EEPROM, ¿no? Se puede reconfigurar a sí misma a partir de una memoria externa. Y con eso, pues, nos evitamos ese problema, ¿no?, que teníamos con las FPGAs, ¿no?, de que se pierda la información. Otro punto importante es que como no tenemos una memoria interna como tal donde guardamos la información, el tamaño de un diseño o un desarrollo no se mide pues aquí en líneas de código. O sea, viendo las líneas de código yo no puedo decir, oye, pero que tiene muchas líneas de código es un diseño grande. No necesariamente. No, más bien nosotros nos vamos a remitir a la cantidad de bloques lógicos o celdas lógicas utilizados, ¿ya? Por ejemplo, una vez que yo hago la compilación, acá obtengo un resultado, ¿no? Acá obtengo un resultado. Este es el resultado que me arroja la herramienta de síntesis y me dice, pues, con cuántos elementos estoy trabajando, ¿no? Por ejemplo, acá me dice que la tarjeta cuenta con un total de 22.320 bloques lógicos. Entiéndase como bloque lógico un subconjunto formado por diversos flip-flops unidos a un array de puertas lógicas. Puede ser de tipo NAND o de tipo NOR. ¿Ah? Un array de puertas lógicas junto con un grupo de flip-flops. Entonces, en conjunto forman una celda lógica. Acá me dice que esta FPGA cuenta con 22.320 celdas lógicas y para este diseño que hemos hecho hemos utilizado 121 de esas celdas lógicas, lo que representa menos del 1% de uso de recursos. Ahora, la tarjeta cuenta con 154 pines y hemos utilizado 14 de los pines de los que cuenta la tarjeta. Eso representa un 9% de uso sobre los pines de salida y entrada, sobre los pines GPIO que tenemos en la tarjeta. Ahora, hemos utilizado bloques de memoria interna, ningún bloque de memoria interna. Hemos utilizado algún multiplicador de hardware interno, tampoco. Multiplicador de frecuencia, menos, ¿no? Entonces, solamente hemos utilizado esta cantidad de recursos. Y, por ejemplo, de estos 121 celdas lógicas utilizadas, para ver el detalle de quiénes son las que lo están utilizando, nos podemos remitir acá. Una vez que yo compilo, me sale acá los resultados. Por ejemplo, me dice aquí que control 1 está utilizando 12 celdas lógicas, ¿ya? 12 celdas lógicas. De las cuales, por ejemplo, 8 celdas lógicas para el contador up-down, 2 para el detector de flanco y 2 para este otro detector de flanco, ¿no? Entonces ahí tenemos 8, 10, 12. Ahí están las 12 celdas lógicas. Aquí el visor utiliza 16 celdas lógicas. 16 celdas lógicas, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos pues la cantidad de celdas lógicas que están utilizando. ¿Ya? Ahora, perdón, estaba viendo el de la derecha. El de acá son las celdas lógicas, ¿ya? Ya decía yo por qué tan pocas celdas lógicas. Sí, es el de acá, chicos, ¿ya? Es el de acá el que tenemos que contabilizar. Muy bien. ¿Qué más podemos comentar sobre esta parte? Bueno, si ustedes ven el proceso de desarrollo, tanto trabajar con un microcontrolador o trabajar con una FPGA, tiene sus similitudes, ¿no? Ambos requieren un entorno de desarrollo, ¿sí? Ambos requieren el uso de un lenguaje. En este caso, para un microcontrolador utilizaremos un lenguaje de programación
Para el caso de una FPGA o CPLD utilizamos un lenguaje de descripción, diferente, ¿no? Programación, descripción. Cuando trabajamos con un micro, estamos desarrollando firmware, no software. Ojo, ojo, no confundir. Algunos piensan que porque programan un microcontrolador están desarrollando software. No desarrollamos software, desarrollamos firmware. El firmware es aquel programa que corre directamente sobre el procesador, o que el procesador tiene control sobre el flujo de ejecución de forma directa. El software, por otro lado, también es un programa, pero que corre bajo la supervisión de otro programa principal, al que le llamamos sistema operativo. El sistema operativo se encarga de gestionar la ejecución de diferentes programas, organizarlos en listas, ¿no? En diversas tareas y en hilos, de tal manera poder gestionar, pues, el funcionamiento y las operaciones que hace el procesador. Ese es por un lado, ¿no? Acá nosotros desarrollamos firmware. Cuando yo trabajo en una FPGA, yo no desarrollo firmware, yo desarrollo hardware, ¿ya? Y es que hacer descripción de hardware es hacer hardware. No es la forma convencional a la que estamos acostumbrados a hacer hardware, ¿no? Cuando uno te dice, oye, voy a implementar hardware, uno siempre piensa, pues, en algo físico, que va a agarrar su protoboard, que va a agarrar un circuito, lo va a conectar, fuente de alimentación, LEDs, y ¡pum! Va a tener un circuito funcionando. Es lo mismo lo que hacemos con una FPGA, simplemente que nosotros ya no hacemos las conexiones. Las conexiones lo hace la herramienta de síntesis a través del bit string que se descarga a la FPGA, ¿no? Entonces, lo único que nosotros ya no hacemos es las conexiones, pero todo lo demás seguimos trabajándolo de la misma forma, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo nosotros hardware. O sea, lo que nosotros desarrollamos es hardware cuando trabajamos con las FPGAs, mientras que trabajamos con un micro, desarrollamos firmware, ¿no? Esa es una de las diferencias también importantes que tenemos. Ustedes se han dado cuenta que este problema del control del PWM lo pudimos hacer o se puede hacer ya sea con un microcontrolador o también con una FPGA. Ambos tienen la capacidad, o ambas plataformas se pueden utilizar para dar solución al mismo problema. Entonces, la pregunta aquí viene: si ambas plataformas son capaces, me permiten dar solución a un mismo problema, ¿por qué debería elegir una sobre otra? ¿A qué sería lo que a mí me determina decir, esta aplicación mejor lo hago con un microcontrolador o un microprocesador? Esta otra aplicación lo hago mejor con una FPGA, ¿no? ¿Qué es lo que nos determina decidirnos por una u otra plataforma, ¿no? De hecho, que, por ejemplo, si quiero hacer un desarrollo rápido, un prototipo rápido, la FPGA no va a ser una opción. ¿Se han dado cuenta de que toma su tiempo diseñar un hardware? No es tan sencillo como escribir código. Entonces, para un prototipo rápido o un diseño prueba de concepto, la FPGA no es una buena opción, ¿no? Para un proyecto que implique, por ejemplo, utilizar diversos protocolos de comunicación, si bien es cierto, en una FPGA es ideal para implementar protocolos de comunicación de terceros o incluso crear sus propios protocolos de comunicación, la realidad es que nuevamente esto implica cierta cantidad de tiempo. Tiempo que, por ejemplo, en un microcontrolador va más que sobrado, ¿no? Si el micro tiene el protocolo de comunicación que tú requieres, basta con configurar unos cuantos registros, seguir el esquema, el orden de la asignación de los valores, y ya podremos tener una solución funcionando, ¿no? Una solución funcionando. Ahora, el tema está que, como comentó uno de sus compañeros, el micro es una arquitectura fija,
poco cerrada. Entonces, si tú quieres hacer algo y el microcontrolador no tiene los recursos o los elementos para hacer ese algo que tú quieres, entonces ahí tienes dos opciones. O bien te las ingenias, haces algún artificio para que con lo que tienes poder implementar y crear algo que no existe. O bien cambias de plataforma, cambias de micro a uno con mayores prestaciones y que sí tenga ese módulo que tú buscas. Eso es un microcontrolador. En una FPGA tú no puedes decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar de FPGA porque esta FPGA no tiene lo que yo busco. Lo único que a un desarrollador en FPGAs le haría cambiar de plataforma entre una u otra FPGAs es la cantidad de recursos que pueda contener la misma tarjeta, ¿sí? Justamente era lo que nosotros veíamos aquí como resultado. Que, bueno, ya lo cerré, voy a ver si lo puedo generar nuevamente. Estos resultados de acá son importantes, ¿no? Este es un proyecto bastante sencillo, es por eso que el consumo de recursos es mínimo. Cuando los proyectos se van haciendo más complejos, se van a ir utilizando cada vez mayor cantidad de celdas lógicas. Lógicamente va a llegar un momento para un desarrollo complejo en que las celdas lógicas no van a ser suficientes. Entonces ahí pues lo único que toca, lógicamente, es migrar a una FPGA que contenga pues mayor cantidad de celdas lógicas, multiplicadores, bloques de memoria, PLLs, etcétera, etcétera, ¿no? Que cumplan nuestras necesidades. Pero de ahí de ahí, eso es cuestión de recursos, pero cuestión de capacidad de desarrollo, pues acá tienes vía libre, ¿no? Para implementar lo que mejor te plazca, lo que mejor te parezca y de la manera en que quieras hacerlo, ¿no? Eso es lo que tiene pues una FPGA. Por eso decían que la FPGA es un estilo fluido. Es como el agua, ¿no? El agua puede adoptar diferentes formas, puede tomar, a veces el agua puede ser dura cuando está en estado sólido, pero cuando está como en líquido fluye y cuando está en gas se dispersa, ¿no? O sea, cambia de forma, es flexible. Así es una FPGA, ¿no? Es flexible, ¿no? Puede adoptar una forma para un circuito, podemos reconfigurar y adoptar otras formas, cosa que en un microcontrolador estamos un poco más limitados. Ahí tienen ustedes por ahí ventajas y desventajas. Solamente estas cuestiones que les digo y un poco la experiencia les va a ayudar en ciertos momentos a determinar si me decanto por un FPGA o por un microcontrolador, ¿no? Ciertas cosas como, por ejemplo, el procesamiento de datos, criptografía, análisis de claves, ¿no? Desarrollo de filtros, etcétera, etcétera. Aplicaciones que requieren grandes cantidades de operaciones matemáticas. A veces son preferibles implementarlos en FPGA por la capacidad de implementar no solamente un módulo, sino poder implementar varios módulos o varias copias de varios módulos y hacer que todos trabajen al mismo tiempo, lo que se llama proceso paralelo, ¿no? Cosa que a veces en un micro es un poco difícil, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, tiene la mayor cantidad de aplicaciones con las FPGAs, ¿no? Para todo lo demás, la electrónica de consumo general, los dispositivos del uso diario, es más que común que siempre vas a encontrar un microcontrolador, ¿no? Porque son más pequeños, por el tema del costo, más barato, más fácil de implementar, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada uno tiene su propio campo de aplicación y ya depende de cada uno de ustedes, pues, decidir si usan una u otra plataforma. Lo ideal, por supuesto, para que uno pueda decidir sobre qué es mejor sobre otro, es conocer las dos, ¿no? Si tú conoces las dos, recién puedes tú emitir un juicio. Decir, yo creo que el FPGA es mejor para esta aplicación por este motivo, o yo creo que un microcontrolador es mejor para esta otra aplicación por este motivo. Pero únicamente con motivo de causa, uno conociendo, al menos de forma básica, ambos dispositivos, ya uno se puede decantar
y decidir cuál es el mejor. Como dice un dicho, a mayor cantidad de herramientas que uno conozca, mayor cantidad de soluciones puede dar, ¿no? Y recuerden que si conocen una sola herramienta, tratarán siempre de resolver todos sus problemas con esa única herramienta. Y no siempre será pues la más adecuada para afrontar ciertos desafíos. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna consulta previa que tengan sobre el tema que hemos comentado, sobre lo que es el diseño con un FPGA, lo que es trabajar con un microcontrolador, alguna pregunta adicional, de repente referente al tema o para ampliar un poco, no sé, los escucho, chicos. Por ahí, si tienen su micrófono activo, pueden hacer su consulta. En todo caso, también pueden dejarlo en la sección de chat. Hola, chicos. ¿Sí se me escucha? Se cortó un momento la conexión. Sí, se escuchó. Ok, perfecto. Respondiendo a la consulta de nuestro amigo Marlon, dice, ¿el FPGA no trabaja con puertas lógicas? El FPGA sí trabaja con puertas lógicas, Marlon. No entiendo bien a qué te refieres cuando dices con puertas lógicas. No sé si podrías especificar un poco mejor tu pregunta. Bien, ¿no? Bueno, ¿algún otro chico que quiera hacer alguna consulta referente al tema de las FPGAs o referente a los microcontroladores? ¿No? Trabajar con FPGAs es todo una línea de desarrollo. Trabajar con microcontroladores es otra segunda línea de desarrollo. Incluso hay una tercera línea de desarrollo, ¿no? Que es trabajar con microprocesadores con sistemas operativos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya no se diseña, ya no se desarrolla firmware, ¿no? ¿Por qué? Porque contamos con un sistema operativo que ejecuta y que ve prioridades en ejecución de diversas tareas, ¿no? Ahí ya hablamos ya, en este caso sí, de desarrollo de software, ¿no? Por ejemplo, para nuestros amigos que les gusta trabajar con plataformas como Raspberry Pi, por ejemplo, ellos ya no están desarrollando firmware, o sea, ya están en una capa de abstracción superior, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de una Raspberry, cuenta con un microprocesador, monta ya un sistema operativo, y ya hablamos de desarrollo de firmware, de software, y también trabajamos pues, con lenguajes de mucho más alto nivel, como pueden ser Python o pueden ser C++, ¿no? Ahora sí vemos las consultas de sus compañeros. A ver, el FPGA trabaja con puertas lógicas, la programación se utilizan puertas AND, SOR, NOR. Sí, las puertas lógicas están presentes. Lo que pasa, Marlon, es que hay varios estilos de descripción de hardware. Por ejemplo, el que yo presenté aquí, el que hicimos para el módulo de PWM, es una descripción comportamental, ¿ya? Donde describimos el comportamiento del circuito, cómo funciona. Lo que tú mencionas de utilizar puertas AND, OR, es un diseño por asignación, ¿ya? Por asignación utilizando operaciones lógicas. Aquí, por ejemplo, creo que hay uno que es por asignación, donde podemos ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo una asignación con puerta lógica NOT y acá tengo una asignación con puerta lógica OR. Es una puerta lógica OR, ¿no? Y acá una puerta lógica NOT. Entonces, esta, por ejemplo, de flujo de datos es otra forma de describir un circuito a partir de operaciones o funciones lógicas, ¿no? Y la tercera forma de describir un circuito es justamente esta forma en la que hemos compuesto todo el proyecto, ¿no? Es describir bloque por bloque y sus respectivas conexiones, ¿sí?
Entonces, sí se trabaja pues con puertas AND, OR, solamente que es un estilo de diseño, ¿no? Perdón, es un estilo de descripción. Al final, en un desarrollo, se utiliza las tres formas de descripción de hardware, ¿no? Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Se trabajan con números de 8 bits? El número sería de 0 a 255 y no a 256. Bueno, cuando decimos que un vector es de 8 bits y decimos que es de 256, son la cantidad de valores. Si tú cuentas de 0 a 255, estás numerando 256 valores, ¿no? Porque el 0 también se cuenta como un valor, el valor 0, o sea, es un valor al final. Y bien, no trabajamos con números de 8 bits. Aquí en un FPGA tú puedes establecer números de cualquier cantidad de bits. Puedes trabajar con números, por ejemplo, qué sé yo, de un bit, de 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 20. El número que tú quieras, porque tú estás estableciendo el tamaño de los vectores. Ahora, sí hay ciertos datos que tienen tamaños fijos, eso sí, pero cuando se trabaja con tipos de los standard logic, que son para entradas y son para salidas, uno puede establecer los tamaños que desee, ¿no? Tanto para los datos, entradas, para los nodos de conexión, para los wires, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro amigo Alcides nos comenta sobre las FPGAs modernos que ya vienen con micros dentro. Sí, eso es cierto. Ya a día de hoy pues tenemos modernos chips de FPGA que ya no son necesariamente FPGA, sino que ya forman los llamados SoC, System on Chips. Entonces, ya para el día de hoy podemos aprovechar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Por un lado, la flexibilidad de las FPGAs sumado a la facilidad de tener un hardware ya implementado como es en un microprocesador. Tener ambos juntos en un solo encapsulado y poder hacer el trabajo de la mano de ambos, ¿no? Los nuevos chips que ha sacado Intel y que también ha sacado Xilinx ya son System on Chips, ¿no? Porque ya en algunos casos integran procesadores del tipo de ARM, por ejemplo, y algunos otros tipos de procesadores más. ¿Sí? Y como les comentaba, incluso hay FPGAs que vienen con otros módulos más, ¿no? Las FPGAs, por ejemplo, vienen con módulos de memoria dedicados, ¿no? Para poder implementar módulos de memoria. Algunos incluso vienen con ADCs internos. El ADC no es parte de la FPGA, pero ya viene como un bloque interno. O sea, un bloque dentro del mismo encapsulado. Entonces, te permite poder trabajar de cierta forma. ¿Sí? Por ahí me saltó una pregunta sobre los CPLDs y la diferencia con una FPGA. Se lo voy a comentar. La CPLD es una tecnología que surgió primero. O sea, la CPLD es una tecnología más antigua que la de la FPGA. La CPLD viene de la evolución de las PLDs, que a su vez vienen de la evolución de las GALs, ¿no? Las GALs que eran los arreglos de puertas lógicas. ¿Ya? Simplemente era una matriz de puertas lógicas grande donde podía establecer circuitos combinacionales. Luego, y bueno, algunos pequeños circuitos secuenciales porque también incluía flip-flops. Luego, en una PLD se junta todos esos componentes en un solo bloque al que se le denomina celda lógica, que contiene una matriz de compuertas junto con una cantidad cierta de flip-flops y de registros. Y ya agrupando una gran cantidad de
PLDs, se construye lo que se denomina PLD compleja o CPLD, ¿no? Que es lo que también se utiliza al día de hoy. La CPLD se trabaja, se desarrolla de forma igual a una FPGA. Mismo lenguaje de descripción de hardware, misma metodología, mismas herramientas, incluso el programador, el USB Blaster es el mismo, ¿ya? La única diferencia es que la CPLD no requiere de una memoria externa para mantener su configuración. Y es que una CPLD tiene internamente sus bloques de configuración, están basados en una tecnología similar a la tecnología de las memorias flash. Hola chicos, sí, otra vez una pequeña desconexión. No sé qué pasó con mi internet el día de hoy. Y bueno, muy bien chicos, ¿alguna consulta última, final, ya para poder terminar el día de hoy? ¿Sí? ¿Alguna consulta, pregunta que tengan? Ya para poder cerrar el bloque de preguntas y consultas, ¿no? Vamos a revisar un momento más el chat, ya para poder dar por finalizado la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su participación, por las preguntas, por el interés, ¿no?, que han tenido en este tema. Yo sé que la mayoría, de hecho, de los presentes hemos trabajado en algún momento con microcontroladores. Las FPGAs también, ¿no? Bueno, es cierto que las FPGAs a día de hoy se han puesto de moda, ¿no? Hablar de FPGAs hace unos 10, 15 años no era tan común, no era tan común. Sí había, las FPGAs existen desde hace más de 20 años, ¿no? Incluso más, pero no era tan común hablar de ellas hace 10 o 15 años. Más que nada por el tema de la accesibilidad, ¿no? Para un estudiante, ¿no? O para una persona aficionada, de repente, el gasto que representaba poder adquirir un kit de desarrollo con FPGA podría resultar un poco privativo, ¿no? Únicamente reservado, pues, para centros de investigación, institutos de investigación que podían o que pueden invertir en este tipo de herramientas de hardware, ¿no? A día de hoy, pues, con las tarjetas chinas que podemos encontrar en tiendas en línea, como AliExpress, como Alibaba, podemos adquirir tarjetas de FPGA a precios asequibles, económicos, y poder empezar a trabajar, ¿no? Poder empezar a hacer prototipos y empezar a hacer pruebas, ¿no? Algo que, como les comento, hace 10, 15 años era pues prácticamente inviable por los altos costos, ¿no? Únicamente que a día de hoy han subido un poquito de precio, pues por tema de la coyuntura actual, la escasez de semiconductores. Y bueno, es algo que esperemos que se vaya solucionando con el pasar del tiempo. Muy bien, chicos, si ya no hay más consultas, creo que podemos dar por finalizado la sesión del día de hoy. Muchas gracias